Ujú. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bendito sea el Señor que me da este pequeño espacio para compartir con ustedes una palabra, esperando en el Señor que sea una palabra de mucha bendición. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y para mí es todo un honor y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, en el nombre de Jesús les bendecimos. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su trabajo, su estudio, todo lo que usted emprende, que en el nombre de Jesús los bendecimos. Antes de entrarle a este pequeño mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, un mensaje, un saludo para Andrés Parra. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Bendiga a tu familia. Vamos a darle gracias al Señor. Le vamos a decir, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias por lo mucho, por lo poco, Señor. Gracias porque en este día nos has llevado, nos has traído con bien, nos has cuidado, nos has protegido. Gracias, Señor, que aquellas personas que aún no llegan a sus hogares, Padre, que puedan llegar con bien a sus hogares, líbralos de todos los peligros, límpiales el camino de todo accidente y de todo peligro, Señor, y aquellos que también van hacia su trabajo porque trabajan de noche, Señor, cuídalos, protégelos, llévalos con bien, cuídalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Que nos da esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Sabe? Hoy nace una pregunta, leyendo un poquito lo que dice el Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 11. Me encuentro con una pregunta y me encuentro con una curiosidad. Usted que está ahí, usted que está escuchando este mensaje, usted que va a escuchar este mensaje, ya sea ahora en vivo o lo va a ver más tarde o mañana o pasado mañana, cuando usted lo vaya a ver, ¿usted cree que morimos una vez o que morimos dos veces? ¿Usted qué cree? ¿O usted cree que se nace una vez o que se nace dos veces? Y si lo miramos así, nos damos cuenta que pareciera una pregunta tonta, porque muchas personas dicen, no, pues solo se muere una vez, y muchas personas creen que cuando se muere, pues ahí se termina todo. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay dos nacimientos y que hay dos muertes, que se nace dos veces y se muere posiblemente dos veces. Pueda que solo se muera una vez. Se nace dos veces, pero se puede morir solo una vez y no dos veces. Eso depende única y exclusivamente de nuestra relación con Dios. Ya lo vamos a explicar un poquito porque parece un poco extraño, ¿verdad? Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Aquí en el contexto del Apocalipsis 2, capítulo 2 y versículo 11, Jesús está hablando en el Espíritu a Juan. Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Diga conmigo, la muerte segunda. O sea, como podemos ver, Jesús está hablando de una segunda muerte, pero para que esté hablando de una muerte segunda, significa que hay dos muertes. Ahora,
¿De qué habla el Señor cuando habla de dos muertes? Está hablando de una física que es en la carne, que es cuando morimos en la carne, y una espiritual. Jesús dijo un día que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sí me entiende usted. Entonces, como vemos, hay dos nacimientos. Uno es en la carne y otro es en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos quiere hablar a nuestros corazones. Dios, sobre todo lo que siempre quiere en su palabra, Dios es que las personas se acerquen a Él. Es el único fin por el cual Dios dejó estas palabras escritas en la Biblia. Es que las personas lo conozcan a Él, que las personas se acerquen a Él, que las personas conozcan realmente cuál es el misterio que hay detrás de la muerte, cuál es el misterio de la muerte. Entonces, como vemos, Jesús nos está revelando el misterio de la muerte. Y dice entonces que decía su bendita palabra en el Apocalipsis 2:11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. No es aquel edificio de bloc y cemento. Eso es solo una estructura nada más, una estructura de construcción. Eso no tiene vida. Pero usted y yo sí tenemos vida. Entonces usted y yo somos la iglesia. Dice en el Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que usted y yo somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a usted y a mí, dice, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. O sea, nos está hablando de una segunda muerte. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas creen que cuando se muere, cuando ya nos entierran, ahí se terminó todo. Sin embargo, la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta noche que no todo termina cuando a usted y a mí nos entierran en un ataúd, ahí en un hueco o en una fosa. Ahí no todo termina. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice, la muerte física no significa más que la muerte de la carne. Es decir, nuestra carne muere, va al sepulcro y ahí termina todo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, esa va a un lugar donde queda a la espera del juicio del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la muerte espiritual de la cual habla nuestro Señor cuando dice la segunda muerte, la muerte espiritual significa la muerte de nuestro espíritu, significa la muerte eterna. La muerte de nuestra carne, o sea, la muerte física es la muerte de nuestra carne y la muerte espiritual significa una muerte de vida eterna. Que eso es precisamente lo que el Señor a través de su palabra quiere evitar. Porque, ¿qué es lo que a nosotros nos aleja de Dios? El pecado. ¿Y qué significa alejarse de Dios por medio del pecado? Significa morir espiritualmente. Y es precisamente lo que el Señor no quiere en esta noche. Usted que está ahí, Andrés, William, Esteban, primero que nada, Dios los bendiga, Dios los guarde siempre, guarde sus familias. Dios no quiere que nadie se condene y por eso el Señor deja esta palabra, por eso el Señor deja bien claro en su palabra de qué debemos hacer para no sufrir una segunda muerte, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, versículo 11.
Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Juan 11:25, dice la palabra del Señor, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esto es una promesa del Señor que nos hace cuando nosotros venimos a Él. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, usted y yo somos personas que entendemos cuando hacemos cosas que no están en obediencia con Dios. Es precisamente las cosas que usted y yo hacemos que no están en obediencia con Dios, que no le agradan a Dios, eso es lo que provoca en nosotros un alejamiento de Dios. ¿Y qué provoca un alejamiento de Dios en nuestra vida? Provoca una muerte espiritual. Y una muerte espiritual nos lleva a un lugar donde tenemos que pagar una pena eternamente, donde el Señor nos habla del Hades, del foso de fuego. Es un lugar donde van las almas a pagar una pena eternamente. Pero el Señor no los quiere ni a usted ni a mí en ese lugar. Por eso nos habla en esta noche. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Como vemos acá, hay una promesa del Señor para los que vivimos y para los que han muerto. Aquellas personas que en la carne han muerto, que han tenido una muerte física, una muerte natural, si son personas que murieron creyendo en el Señor Jesús, aceptando al Señor Jesús en su corazón, bueno, cuando el Señor Jesús venga en su venida y dice que levantará a los muertos, dice, y a los que murieron en Él para llevarlos con Él, esos no van a recibir una muerte espiritual. Sí me está entendiendo usted que está ahí. Bendito sea Dios. Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Qué hay acá? Hay una promesa para usted y para mí. Aquí podemos encontrar una promesa de que cuando el Señor decida llevarnos en una muerte natural, una muerte física, cuando morimos, ahí no va a terminar todo, sino que tendremos la esperanza de estar con el Señor un día. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no va a morir. Nuestro espíritu estará vivo para estar con el Señor. ¿Sí me entiende usted? Ahí tenemos una promesa. Hay personas que dice la Biblia, creo que es en Tesalonicenses, que murieron sin esperanza. ¿Quiénes son las personas que mueren sin esperanza? Aquellos que murieron creyendo que la vida termina cuando nos entierran en una fosa, en un ataúd. Esas son las personas que murieron sin esperanza. Los que creen que después de la muerte física natural no hay un más allá. Eso dice la Biblia. Pero usted y yo estoy seguro, porque yo sé muy bien, creo muy bien, tengo mucha fe y mucha esperanza, que todos los que reciben la palabra del Señor son personas que el Señor está llamando y son personas a las cuales el Señor está escogiendo. ¿Para qué? Para que reciban a Jesús en su corazón y se alejen de sus malos caminos. Entonces Él nos deja una promesa aquí en Juan 11:25, ¿verdad? Cuando Él dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Así es que dice la palabra del Señor, que todos cuando Jesús venga, dice que Él los resucitará y juntamente con Él resucitarán. Así como Jesús un día resucitó, nosotros tenemos la esperanza de un día también resucitar con Él. Aquellas personas que se fueron, que murieron creyendo en el Señor.
Por eso lo importante, usted que está ahí, usted está vivo porque está viendo este mensaje. Cree en el Señor, dice su palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. Hoy es un día para recibir al Señor en nuestro corazón. Es muy importante. Ahora, ¿qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué sucede cuando nos separamos de Dios? Morimos espiritualmente. Es de lo que está hablando el Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿por qué es tan importante mantener una relación con Dios? Dice el Apocalipsis 20:14, dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. De ahí es tan importante entender por qué es tan importante tener una relación con el Señor, buscar al Señor. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde el mundo está cayendo en una mentira continuamente, donde al mundo le están vendiendo una idea que no es la que Dios quiere. Si usted y yo nos ponemos a ver y nos damos cuenta que por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tanta cosa terrible en el mundo, nos damos cuenta que es que el mundo se ha ido separando de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que les ha vendido una idea, dice la palabra del Señor. A lo bueno le llaman malo, pero resulta que a lo malo le llaman bueno. Esto es una separación que vive el mundo hoy en día de Dios. Hoy vemos personas, vemos en el mundo donde hay gente que se ha apropiado de esa palabra que dice que el Señor nos dio el libre albedrío. Hoy las personas pueden decidir si es hombre o si es mujer. ¿Por qué? Porque tienen el libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío. Lo que pasa es que el libre albedrío nos puede llevar o a la salvación o a la condenación, o a la muerte de la vida eterna, o a la vida eterna. ¿Sí me entiende? Por eso lo importante de que el Señor quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que las personas vengan a Él, que lo conozcan a Él. Las personas necesitan hoy en día conocer al Señor, recibir al Señor. Una persona que recibe al Señor en su corazón es una persona que se aparta del mal. ¿Por qué las personas no se apartan del mal? ¿Por qué las personas siguen haciendo cosas que están malas aunque saben que están malas? Porque son personas que no reciben al Señor, no quieren saber nada del Señor, no quieren conocer al Señor, y entonces eso los aparta del Señor, y cada día se van secando espiritualmente. Cada día sufren una muerte espiritual, y eso es lo que los lleva a la condenación, eso es lo que los hace ser más aptos para el pecado. Hoy las personas necesitan conocer al Señor Jesús, ese Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué es el Hades o el lago de fuego? Dice, es el lugar donde van las almas para cumplir una pena eterna. Personas que murieron espiritualmente. Eso es el Hades o el lago de fuego del cual habla la palabra del Señor. Son personas que murieron sin recibir al Señor Jesús en su corazón, sin conocer al Señor Jesús, y se fueron. Quizás muchas personas de esas murieron quizás hasta odiando, personas que se fueron odiando a las personas con odios, con rencores, personas que no conocieron el amor de Dios. Una persona que conoce el amor de Dios, que recibe a Jesús en su corazón, es una persona que siempre va a tener amor, es una persona que siempre va a tener tolerancia, es una persona que siempre va a tener la humildad para reconocer que así como yo me equivoco, también las demás personas se pueden equivocar.
Eso nos lleva a el tener un espíritu vivo dentro de nosotros y de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos lleva a entender a las personas, nos lleva a conocer el amor de Dios, nos lleva a conocer lo más íntimo del corazón de Dios, que es el amor de Dios para con las personas. Pero una persona que no conoce al Señor, que se ha alejado del Señor, es una persona que tiene una sequedad espiritual dentro de sí y por eso siempre vive amargada, por eso siempre vive odiando, por eso siempre vive con odios, con rencores. Por eso hoy el Señor necesita que esas personas se acerquen a Él y reciban al Espíritu Santo y reciban al Señor Jesús en su corazón para que el día que el Señor les llame, se vayan con Él y no se vayan para otro lado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, ¿cuál es la promesa de vivir una vida eterna? Porque ya vimos que tener una muerte eterna es ir a pagar una pena eternamente. Dice que en un lugar donde hay un lago de fuego y será para toda la eternidad. Pero ¿cuál es la promesa para los que viven en Cristo Jesús, para aquellos que recibieron al Señor Jesús en su corazón, para aquellos que decidieron ser valientes y apartarse de los malos caminos y seguir al Señor Jesús y dar testimonio del Señor Jesús y dar fruto del Señor Jesús? ¿Cuál es la promesa? La promesa es vivir una vida eterna, ¿pero dónde? Dice el Apocalipsis en capítulo 21, dice, y vi un cielo nuevo. Esto es una revelación que Jesucristo le está haciendo en el Espíritu al apóstol Juan, a San Juan. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Bendito sea el Señor, porque nos va a llevar a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, mas yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bendito sea el nombre del Señor, que nos regala una promesa. ¿Sabe? El seguir al Señor Jesús, no es fácil. Entregar nuestra vida al Señor Jesús no es fácil. Por eso decía Jesús, le dice a Nicodemo en San Juan 3, dice, cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Eso le decía Jesús a Nicodemo, es decir, es necesario nacer de nuevo. Como podemos ver, si hay dos nacimientos, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es nacer en el espíritu? Porque tal vez usted se está preguntando, pero bueno, ya yo nací de mi madre y de mis padres. ¿Qué es nacer en el Espíritu? ¿Qué es ese nacimiento? Pues que Nicodemo, siendo un entendido, no entendió cuando Jesús le dijo eso. Dijo Nicodemo, así con aquella sencillez, con aquella humildad, pero ¿y cómo puede nacer uno siendo viejo, entrar en el vientre de su madre de nuevo y volver a nacer? Bueno, un nacimiento espiritual nos habla Jesús de recibir al Señor Jesús en nuestros corazones. Y más que recibir al Señor Jesús en nuestros corazones, es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es decir, si usted y yo sabemos que estamos haciendo algo que es en desobediencia a Dios, que estamos pecando en algo que a Dios no le agrada, el nacer de nuevo significa recibir a Jesús en nuestro corazón y apartarnos de los malos caminos. Es empezar a vivir una vida en Cristo Jesús y ya no para el mundo. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor, dice, ¿qué ganarán, dice, si ganasen el mundo? O sea, toda la gloria de este mundo, ¿verdad? Todos los aplausos de este mundo, pero perdieren su alma.
Por eso es importante cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, ahí inmediatamente tenemos un nuevo nacimiento. ¿Qué hace un nuevo nacimiento? Nos aparta del camino viejo. Dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor porque nos regala una palabra. ¿Sabe? La nueva Jerusalén de la cual habla Juan, que vio descender del cielo de Dios, es la ciudad celestial de Dios. ¿Sí? Donde vamos a vivir un día después del juicio final, después del juicio del gran trono blanco del cual habla el Apocalipsis. Bendito sea el Señor porque esta noche es una noche para recibir al Señor en nuestro corazón. ¿Sabe? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. La muerte espiritual en nuestra vida solo trae desgracias. La muerte espiritual en nuestra vida nos aleja de Dios, nos aleja de aquel que siempre cuida de nosotros. Pero como ese que siempre cuida de nosotros es un caballero, Él nos da libre albedrío, pero Él no quiere que el libre albedrío lo usemos para hacer lo que nos da la gana, para hacer lo que nos va matando poco a poco, lo que nos va secando por dentro, lo que va matando nuestro espíritu. Él quiere que usemos el libre albedrío para ser valientes y no hacer necesariamente lo que el mundo hace, porque el mundo lo hace por ignorancia, porque no conoce del Señor. Pero yo estoy seguro que usted que está ahí, yo estoy seguro que usted conoce del Señor y usted sabe muy bien que si algo quiere el Señor es que el día que Él venga, usted se pueda ir con Él, que usted y yo nos podamos ir con Él y gozar con el Señor en esa nueva Jerusalén, en ese paraíso, en esa promesa que el Señor nos da. Así es que yo quiero que ahí donde usted está, hagamos una oración y la hagamos con mucha fe y siempre respetando su forma de pensar, su forma de decidir, ¿verdad? Porque si el Señor respeta su decisión al darle el libre albedrío, ¿cuánto más yo que no soy nadie? Entonces, respetando siempre, si usted quiere hacer esta oración conmigo, la vamos a hacer. Señor Jesús, repita conmigo ahí donde usted se encuentra, repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco, Señor Jesús, que he pecado. Y Señor Jesús, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero arrepentirme de mis desobediencias. Señor Jesús, mas no tengo fuerzas para dejar mis malos caminos. Señor Jesús, haz que surja en mí un nuevo espíritu. Haz, Señor, que nazca en mí el amor y la obediencia por ti, mi Señor. Señor Jesús, dame la valentía para recibirte hoy en mi corazón, porque yo creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que por ti, Señor Jesús, seremos salvos, porque tú diste la vida por mí, por mis pecados, Señor Jesús, porque tú cargaste con mis pecados. Yo hoy me quiero arrepentir de todos mis pecados y yo hoy quiero, Señor Jesús, aceptarte en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Señor Jesús, escríbeme en el libro de la vida para nunca más ser borrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor que me dio la oportunidad de compartir. Este es un tema muy grande, muy largo. Es un tema que nos daría horas porque si nos metemos en la palabra, nos vamos a ir y vamos a ver muchas cosas que nos hablan realmente del significado de los dos nacimientos y el significado de la segunda muerte. Pero no lo hacemos así porque sabemos que hay personas que están ocupadas y no pueden tal vez dedicarle mucho tiempo a escuchar el mensaje completo. Entonces lo hacemos corto porque para que muchos lo puedan escuchar. Les habló su hermano en Cristo Jesús,
Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.